Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos leído la primera parte del libro La sombra del sol de Sergio López Suárez y Federico Murro? Nos quedamos aquí. Estábamos en que los animales habían ideado un plan para, para poder retener al sol. Bueno, no sabemos muy bien cómo, y que él pudiera conocer su sombra, porque les había pedido ayuda, un poco amenazante, les había dicho que si no lo ayudaban él iba a quemar todo, y entonces entre todos urdieron un plan, sobre todo con la inteligencia de uno de los gemelos caracoles, que propuso hacer una red para poder maniobrar y cincharlo, no sabemos bien cómo, para que el sol pudiera ver su sombra. Entonces les dijo que ahora lo habían logrado atar y estaban esperando y se quedaron esperando. Y dice así, el cuento continúa así. 12 horas después, el sol comenzó a bajar por detrás del horizonte. Las sombras de los árboles y las sombras de los bichos se fueron estirando. Se alargaban sobre la hierba, invadían cada relieve que encontraban y dejaban todo encerrado en una penumbra movediza. Mientras el sol desaparecía ya lejos, tras los cerros chatos, por el lado opuesto, los apelotonados bichos vieron cómo crecía aquella sombra gigantesca. Era la sombra del sol, que avanzaba ondulando como si fuera una frazada negra remolcada por insectos invisibles. Un susurro amortiguado, parecido al que produce una brisa al zarandear la vegetación, acompañaba su implacable andar. ¡Sisas! 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 Todos los animales sostenían con firmeza el hilo que ataba al sol mientras veían a la colosal penumbra acercarse reptando cual nube de tormenta que avanzara por el suelo. ¿Y ahora qué? Indagó asustada una perdiz al ver que se le venía encima la oscura aplanadora a la que todos llaman noche. Ahora tenemos que concentrarnos para cinchar el hilo con todas nuestras fuerzas, respondieron con voz mágica los caracoles, a la vez que frotaban apenitas sus antenas. Al terminar de decir esto a los bichos del monte, les surgió un poder diferente, con el que tiraron unidos. El carancho y la víbora, el lagarto y las arañas, el zorro y la lechuza, todos apretujados, cincharon con pasión para traer de nuevo al sol. Sin embargo, resultó que el sol pesaba demasiado y que para colmo de males, por el lado opuesto se acercaba apresurada su monumental sombra. Venía embaladísima hacia ellos. Su creciente ¡sisas! Anunciaba su inminente arribo. Cuando los caracoles comprendieron el grave problema en el que estaban metidos, decidieron dar gritos de aliento. ¡Vamos! ¡Fuerza, compañeros! ¡Más fuerza! ¡Que ya comenzamos a mover al sol! Distraídos por la arenga desesperada que clamaban a los animales, los caracoles no se dieron cuenta de que sin ninguna intención rozaron sus antenas. Entonces, inesperadamente, se oyó un ensordecedor estruendo que venía desde muy, muy lejos. ¡Trac! ¡Pum! ¡Trac! Resonó cual un colosal trueno en el lejano cielo. Rechinó como si se le destrancara algún engranaje especial que perteneciera a la maquinaria del universo. ¡Fuerza! ¡Que ya traemos al sol! ¡Más fuerza! Repetían con alegre convicción los caracoles, tratando de animar a la deforme pelota de bichos, aferrada a aquel hilo casi transparente.
Al instante los caracoles comenzaron a sentir que el sol se movía un poco hacia ellos. Y si bien es cierto que pesaba mucho, muchísimo, con la suma de esfuerzos hicieron asomar al sol de nuevo sobre el horizonte. Ni bien el sol reapareció sobre los cerros, percibió algo oscuro que venía embaladísimo hacia él. ¡Sisas! 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 Parecía que aquello se estrellaría contra su cara, pero no. La sombra frenó a 3 segundos de distancia de la nariz del sol. ¡Sis! Los bichos quedaron apretados entre el sol y su sombra. Parecían una feta de fiambre entre 2 rebanadas de pan planetario. El sol, la noche y entre ambos los bichos del monte, temblando de ansiedad. Apiñados los animales se aferraban firmemente al hilo que los mantenía unidos sujetando al sol. ¿Y ahora qué?, preguntó una vieja lagartija que no recibió respuesta alguna, pues los bichos sentían una gran curiosidad por saber qué haría el sol al encontrarse por primera vez frente a frente con su sombra. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la memoria del monte. Fue algo tan fugaz como impensado. Como el sol se sintió muy feliz al ver que él también tenía su propia sombra, se rió con carcajadas de luz, mostrando cada uno de sus brillantes dientes. Solo la impaciencia de la lechuza blanca, ansiosa por dormir su 5ª siesta, rompió aquel hechizo fascinante al preguntar confianzuda: «Che, Sol, ¿y ahora qué?». «Ahora que conocí mi sombra entera, viviré radiante, feliz, loco de contento», respondió agradecido el sol y se dejó resbalar alegremente por el tobogán distante de los cerros chatos. Mientras, los animales ovillaban el hilo que les había sobrado y la noche fue envolviendo mansamente al monte. Y aquí termina este hermoso cuento, La leyenda de la sombra del sol. Creo que ya les conté la vez pasada que Sergio Suárez, el autor de este libro, es maestro y es oriundo de Salto, vive en Montevideo actualmente. Y el dibujante Federico Murro también es de Montevideo, nacido en 1980 y ha ilustrado más de una 30 de libros, principalmente para niños y jóvenes. Bueno, nos despedimos con este sol y su sombra, que como saben, a partir de estos días comienza a alargar su luz, porque comenzó la primavera. Feliz primavera para todos, un beso y nos vemos la que viene.